Hola, a continuación les voy a contar acerca de qué se tratará nuestro proyecto. Vamos a analizar diferentes aspectos como la estética, actitudes y creencias, cultura materialista, educación, idioma y organización social de varios países que se encuentran en diferentes continentes del mundo. Con esto, ¿qué queremos? Nuestra finalidad es entender mejor cómo se vive en cada país. También cómo se piensa y cómo se organiza la gente de otras partes del mundo. También haremos un análisis de 6 factores por país que podrían causar un choque cultural para un profesionista mexicano. Esto nos servirá para darnos cuenta de las diferencias que pueden presentarse al momento de trabajar o convivir con personas de otros países, ya sea por costumbres, por idioma diferente o forma incluso de pensar. El objetivo de este trabajo es para aprender a valorar y respetar otras culturas, entender que no todos podemos vivir de la misma manera y como futuros profesionistas debemos ser tolerantes, empáticos y capaces de adaptarnos a distintos entornos sin perder nuestros valores. Espero que este proyecto les ayude mucho a entender acerca de cómo son las diferentes culturas de cada país y cómo las hacen únicas en su forma de ser y cómo hay que aprender acerca de ellas. Hola, me presento. Mi nombre es Yoleda Alexandra Lani Sánchez y hoy les voy a hablar acerca de un país que a mí me encanta mucho. Este país es Brasil. Se encuentra en el continente de América del Sur. Y para que sepan más acerca de esta cultura tan hermosa que tiene este país, les voy a hablar acerca de varias características que tiene. Por ejemplo, primero, su estética. En Brasil predomina una estética llena de mucho color, música, alegría. El arte se refleja en la danza, en su pintura, en la arquitectura. Uno de sus eventos más famosos es el Carnaval de Río de Janeiro, con desfiles, trajes, samba, baile. También se aprecia arte urbano como los murales y los grafitis. Sus actitudes y creencias. Los brasileños son muy alegres, sociales y optimistas. Valoran mucho la convivencia, la amistad y la familia. En su religión más común es el catolicismo, aunque también existen creencias como el candomblé, que mezcla tradiciones africanas y brasileñas. Así que pues tienen todo un poco. Su cultura materialista. Brasil tiene monumentos muy representativos como el Cristo Redentor, el Pan de Azúcar, la Catedral de Brasilia, el Museo de Arte. Su arquitectura combina lo antiguo como lo moderno, mostrando la historia y el crecimiento del país. Tú vas a ese país y tú vas a ver muchas culturas acerca de ese país. En su educación, el sistema educativo se divide en básica, media y superior, así como en México. Aunque hay desigualdades un poco, la educación es muy valorada ahí y pues tienen que asistir a universidades prestigiosas. Muchos brasileños buscan superarse a través del estudio. Entonces no nada más tienen características de baile, tienen más cosas. El idioma oficial es el portugués, lo que hace Brasil distinto al resto de América Latina. Aunque se parece al español, hay palabras que pueden causar confusión. A mí me encanta ese idioma. Organización social. Brasil es una república federativa presidencialista. ¿Qué quiere decir? Su sociedad es muy diversa, con raíces indígenas, africanas y europeas, lo cual se nota en su comida, música y tradiciones. Ahora les voy a hablar acerca de su choque de cultura acerca de un profesionista mexicano en Brasil. Si vienen ellos aquí a México, van a tener un choque de cultura entre México y Brasil. Algo que yo creo que es esencial es el idioma y la comunicación. Eso puede causar muchos malentendidos. Aunque el portugués se parece al español, hay palabras diferentes, así que es importante aprender lo básico. Segundo, en cuanto a la puntualidad, los brasileños son más flexibles con los horarios. Un mexicano puntual debe adaptarse a ese ritmo más relajado. Tercero, la jerarquía laboral es muy informal. Es común llamar al jefe por su nombre, algo que podría sorprender a un mexicano. Cuarto, el lenguaje corporal es muy expresivo. Los brasileños usan muchos gestos, contacto físico, lo que puede parecer demasiada confianza al principio, pero es parte de su forma de ser. Quinto, en el estilo de negociación, prefieren crear confianza antes de hablar de negocios. Es importante tener paciencia y no apresurar las decisiones. Y por último,
En el manejo del tiempo, los brasileños valoran el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Esto puede sorprender a un mexicano que está acostumbrado a trabajar más horas. Así que ellos sí se toman como que su tiempo de relajación y no se exigen mucho, pero sí en el estudio. Y esto sería todo. Espero que les hayan gustado estas características y puedan haber aprendido más acerca de este hermoso país. Muchas gracias. Buenos días, yo me llamo Sofía Elizabeth Vargas Estrada y les voy a hablar sobre el país de Alemania. Iniciando por su estética, es un país que combina la tradición y la modernidad, haciendo énfasis en la arquitectura, en el que se influencia por la escuela Bauhaus y en su música hay figuras representativas como lo es Beethoven y Bach. Asimismo, en las artes plásticas se va desde el expresionismo hasta el arte contemporáneo y también tiene una gran importancia en la danza y el cine. Con respecto a las actitudes y creencias de los alemanes, me gustan mucho porque son gente muy propias y muy correctas. Por ejemplo, son muy disciplinados, tienen mucha puntualidad, valoran mucho todo eso, el respetar las normas tal cual son, el ser honestos, el ser responsables. Son valores que hablan mucho de ellos, aparte de ser más como reservados, más privados consigo mismo, el tener como límites entre su vida personal y su trabajo. Son muy arraigados a todo eso. Con respecto a su cultura materialista, tiene varias representaciones como lo son los museos antiguos, también la puerta de Brandeburgo, la catedral de Colonia y el castillo de Neuschwanstein. Lo más probable es que haya pronunciado eso mal, pero sí tiene varios edificios o estructuras representativas de Alemania. También está la Bauhaus y el Reichstag y marcas como lo son Mercedes, etc. Con respecto a la educación en Alemania, me resulta bastante impresionante cómo es que su educación es gratuita, y impresionante en el buen sentido, en el sentido de admiración, porque aparte de ser algo muy importante, la educación es gratuita, o sea, no tiene que ver relacionado a cuánto dinero tengan tus papás. Y se divide en 3 categorías, que es la educación primaria, la educación secundaria y la educación secundaria 2. Aparte, si tú presentas alguna capacidad, necesidad pedagógica, hay escuelas especiales para ello. Y pues en sí todos reciben la misma educación, que es buena y es gratuita. El gobierno se enfoca mucho en fomentar la educación y pues está bastante bien, sin necesidad de comprometer cómo estés económicamente o cuál sea tu nivel social. Con respecto a su idioma, el idioma hablado en Alemania es el alemán, claramente, hablado por un 95% más o menos de su población. También se encuentran otros idiomas regionales como lo es el bajo alemán, el sorabo, el danés y el frisón septentrional. Y más aparte de esto, el inglés es un idioma muy enseñado en este país. Alrededor de un 65% de alemanes pueden mantener una conversación fluida en inglés, lo cual me resulta impresionante. La mayoría, entonces, si tú quieres viajar a Alemania, puedes arreglártelas con el inglés en hoteles, restaurantes, pero ya para vivir en Alemania sí es recomendable tener conocimientos de alemán. Con respecto a su organización social, Alemania no tiene rey ni monarquía. Es una república federal democrática conformada por 16 estados, los cuales, en sí está el presidente federal, que es llamado Frank Walter, y este cumple funciones representativas. También está el canciller federal, que es Friedrich Merz, que es el jefe de gobierno y pues también dirige la política del país. Y ya. Ahora, un choque cultural que tendría un mexicano al viajar a Alemania para ejercer su profesión serían varias cosas, ya que siento que somos muy distintos los mexicanos a los alemanes, y algo que me gusta de ellos es que son altamente eficaces.
una de sus cualidades es que, bueno, como ya lo mencioné antes, son muy puntuales. La puntualidad allá es muy estricta y puede ser mal visto si llegas después, cosa que los mexicanos son lo opuesto, básicamente. También la comunicación es directa, te dicen las cosas tal cual son, y aquí se opta por ser más indirectos y esperar a que la otra persona entienda, ¿verdad? Allá no. Otra sería la separación, que separan mucho la vida laboral y la personal. Para ellos lo personal y lo laboral son dos cosas distintas y no comprometen sus asuntos personales, no dejan que interfieran en su vida laboral. Un cuarto es que son muy estructurados y muy organizados, planifican todo con anticipación y les gusta no les gusta la improvisación, no tanto como aquí, que aquí en México somos más flexibles y más tendemos a lo improvisado antes de la organización. Claro, hay excepciones, pero allá sí se organiza y se planea todo con anticipación. La formalidad en el trato, también en entornos profesionales usan títulos y apellidos hacia las personas. Y bueno, allá la última es que valoran mucho la eficiencia. Se espera que las metas y las tareas se cumplan en tiempo y forma, sin extender jornadas innecesariamente. O sea, son realmente muy, muy eficaces. Y se alinean mucho hacia sus valores los cuales son muy buenos. Y pues bueno, no son tan emocionales, no tienen mucho emociones, no tanto como los mexicanos, que somos más con más energía, más vivos, pero también tienen sus fortalezas como lo es la eficacia en cumplir con las cosas, tener valores que se alinean bien socialmente, son muy bien vistos. Soy Jesús Alejandro Lara Treviño y les voy a hablar sobre Canadá. Este país se caracteriza por ser muy multicultural, ya que con él conviven personas de muchas partes del mundo, y eso se refleja mucho en su arte, sus costumbres y su forma de pensar. En la estética, el arte canadiense mezcla influencias indígenas, francesas e inglesas. Destacan la pintura paisajista, la arquitectura moderna y los festivales de música. Además, el arte indígena es muy valorado por su conexión con la naturaleza. En cuanto a actitudes y creencias, los canadienses se distinguen por ser respetuosos, amables y muy tolerantes. Para ellos, la igualdad y la convivencia pacífica son valores muy importantes. En la cultura material, Canadá tiene monumentos muy conocidos como la Torre CN de Toronto, el Parlamento en Ottawa y también maravillas naturales como las cataratas del Niágara y las montañas rocosas. Sobre la educación, su sistema es de los mejores del mundo. Le dan mucha importancia a la inclusión y al pensamiento crítico, y eso se nota en su sociedad. En idiomas se hablan dos oficiales, el inglés y el francés. Esto demuestra su diversidad y también ayuda a que la gente sea más abierta con otras culturas. Políticamente, Canadá es una monarquía constitucional con un primer ministro como jefe de gobierno. Su organización política fomenta mucho el respeto a los derechos y la participación ciudadana. Hablando del choque cultural, hay algunas cosas que pueden ser diferentes para un mexicano. Por ejemplo, los canadienses son muy puntuales, se comunican de forma directa pero respetuosa, son más formales y les gusta mantener su espacio personal. También toman decisiones con calma, buscando siempre el consenso. Y para cerrar, personalmente pienso que Canadá es un país que combina lo moderno con el respeto por sus raíces y su entorno. Me pareció interesante ver cómo logran convivir tantas culturas diferentes en un mismo lugar. Y creo que es algo que todos deberíamos aprender, principalmente aquí en el país. En Australia se valora la simplicidad, la funcionalidad y la armonía con la naturaleza. La arquitectura combina lo moderno con lo tradicional y los espacios suelen ser amplios y luminosos. La decoración tiende a ser práctica con materiales naturales y colores neutros que reflejan el entorno. En sus actitudes y creencias, los australianos son generalmente relajados y directos, valoran la igualdad, la honestidad y la cooperación.
Existe un fuerte sentido de comunidad y respeto por la diversidad cultural y social. Además, se aprecia la iniciativa individual y la responsabilidad personal. En su cultura, el consumo responsable es cada vez más valorado y la educación es un pilar fundamental de la sociedad australiana. Existe un sistema público y privado sólido con oportunidades tanto técnicas como universitarias. Se fomenta la creatividad, el pensamiento crítico y la autonomía del estudiante, así como la inclusión y la igualdad de oportunidades. El idioma oficial es el inglés, que se usa en la educación, el gobierno y los negocios. Además, por ser un país multicultural, se hablan muchas otras lenguas en la vida cotidiana, aunque el inglés sigue siendo predominante. Australia es una sociedad democrática, igualitaria y multicultural. Se promueve el respeto por los derechos individuales y colectivos, la participación cívica y el cumplimiento de la ley. Las instituciones buscan garantizar la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Mi nombre es Alejandra Noemí Cantor Alvarado y a continuación exponeré acerca del ensayo sobre los análisis de los factores culturales de México y su choque al negociar interculturalmente con 6 países. Y a continuación exponeré sobre Japón. La estética en Japón se basa en la elegancia y serenidad y se expresa a través de la pintura tradicional y la caligrafía como el shodo, la jardinería zen, arquitectura clásica, especialmente en los templos y las casas de té. Por otro lado tenemos las actitudes y religiones, las cuales se rigen por valores como el respeto, la disciplina, la puntualidad, la humildad y la armonía grupal, que en esta se evita de que se tratan con mucho respeto porque es una cultura jerárquica, por así decirlo, y se saluda pues con una inclinación como para mostrar respeto, se quitan los zapatos antes de entrar a una casa y evitan el contacto físico excesivo en público. Por otro lado tenemos la cultura materialista, la cual pues se reflejan los monumentos, edificios y obras de arquitectura como los templos de Kinkakuji o Pabellón Dorado en Kioto, el castillo Ineji y el templo Sensoji en Tokio. A continuación veremos otras características como la educación. En el ámbito educativo, pues Tokio posee uno de los sistemas más rígidos y exigentes del mundo, ya que son muy disciplinados, se basan, una de sus principales características pues es el respeto, ya que son pues muy disciplinados, por así decirlo, y pues la educación en Japón es considerada pues un pilar fundamental de la sociedad. El idioma que predomina en este país pues es el japonés, obviamente, y pues también se habla inglés, pero no tanto porque pues no es lo principal. Influye también pues la forma de comunicación, que es cortés, y la moderación indirecta. Allá en Japón pues se evita pues las confrontaciones y expresarse de manera pues muy directa, porque pues eso se considera inadecuado o un poco grosero. Y por último tenemos la organización social, la cual esta es una monarquía constitucional parlamentaria que se rige por el primer ministro, el jefe de gobierno, y este ejerce el poder ejecutivo. Por último tenemos el choque cultural para un profesionista mexicano. Primero que nada es el idioma y la comunicación. Como ya dije anteriormente, pues la comunicación se tiene que ser muy cortés, muy formal, porque pues no se tienen que moderar los tonos, el silencio, y se tiene que aprender a pues moderar todo este tipo de interacciones, ya que allá pues por lo mismo que tienen una cultura diferente a un mexicano, pues se puede llegar a tomar como descortés, por así decirlo. Otro de los puntos pues es la puntualidad. Se toman muy en serio lo que son las citas, llegar puntualmente, porque pues por lo mismo que digo de la educación,
llegar tarde pues es un signo de pues desinterés, y también si no se llega puntual a una cita o algún punto se toma como una falta de respeto. Por eso mismo es considerado uno de los choques culturales. En tercer lugar tenemos la jerarquía laboral, como ya lo dije también anteriormente. Pues allá son muy jerárquicos en cuanto a la falta, en cuanto al respeto, porque pues se toman muy en serio lo de tratar bien a sus superiores, ya sean maestros, sean personas de la tercera edad, y se dirigen con ellos de un tono muy diferente. A comparación de aquí, pues que se toman pues muy con confianza, tenemos la confianza de decirnos pues de diferentes formas. En cuarto lugar tenemos el lenguaje corporal. Allá el lenguaje corporal no tiene que ser también, por así decirlo, medido, porque pues allá no se toman muy bien, que digamos, el contacto físico, como los abrazos o las palmadas, como lo hace el mexicano, entonces se tiene que adaptar a su cultura. Por otro lado tenemos el estilo de negociación. Allá las decisiones en Japón se toman por consenso, el cual puede ser un proceso más lento, que pues en México se valora más la prudencia y la armonía en grupo. El profesionista mexicano debe ser paciente y evitar, pues por así decirlo, respuestas rápidas, o sea, tomárselo todo con calma. En sexto tenemos el manejo del tiempo y el trabajo. Los japoneses son muy dedicados a su trabajo y pueden tener jornadas largas, ya que se toman también muy en serio lo de la eficiencia y la responsabilidad, las cuales son muy valoradas y muy tomadas en cuenta en el país de Japón, cosa que en México pues acá no se toma tan en serio. Se tiene que pagar, por así decirlo, un bono para que alguien sea muy puntual en lo que hace con su trabajo, y tiene que mostrar pues ciertos compromisos y cumplir puntualmente con sus labores. Muy buen día, mi nombre es Francisco Sebastián García Ventura y voy a estar presentando lo que es el tema de Sudáfrica, sobre todo su arte, su estética y su cultura. En lo que es la estética sudafricana es algo bastante complejo, ya que existe una mezcla entre los cánones de belleza occidentales y las tradiciones culturales de varios grupos étnicos que habitan en varias partes del país. Este choque de arte moderno y lo tradicional ha creado a varios artistas inspirados en lo que es uno o el otro, aunque en muchos casos es más que nada una combinación de estos. Lo que es la actitud y religión sería que suelen ser más que nada amables, seguros de sí mismos y sociables, expresándose con claridad y honestidad. Pero debido al legado del apartheid todavía existen varias divisiones sociales y hasta cierto punto un poco de hostilidad. La religión sudafricana consiste un 80% del cristianismo, el resto son otras varias religiones como el islam, el hinduismo y otras varias religiones aborígenes. Lo que es la cultura materialista es la arquitectura que suelen tener. La arquitectura sudafricana se centra principalmente en el multiculturalismo que existe dentro de la nación, con varios estilos siendo representados en los varios edificios construidos con influencias de holandesas y británicos junto a las técnicas culturales originales. Varios edificios que se exhiben son como la Capilla Bosges o el Centro de Dennis Hurley y también el Museo de Arte Fundación Norval. También existen varios monumentos naturales como el Parque Nacional Kruger o las Cataratas Agruavies y la Ventana de Dios. Lo que es la educación, ellos tienen un sistema educativo que comprende 2 departamentos. Uno de estos es la formación básica, este consiste desde la primaria hasta la secundaria, y un departamento profesional. La escolarización obligatoria es desde los 7 a los 15 años, en lo que los sistemas disponibles existen mayoritariamente 2, como casi en todo el mundo, uno público fundado por el Estado y un sector independiente también llamado como el privado. En lo que es el idioma, Sudáfrica es uno de los países más multiculturales que existen. Tiene varios idiomas dentro de sus bordes. Solo los idiomas oficiales son 11. Estos mismos son el inglés, el Zulu, el Xhosa, el Afrikaans, el Sotho Serpiental, Setswana, Tsonga, Swazi, Venda, Sesotho y Ndebele Meridional.
Aunque el Zulu es la lengua materna más hablada de toda Sudáfrica, con un porcentaje de la población del 23%, el inglés suele ser el más común, ya que este se usa en el gobierno y el comercio y también fue el idioma colonizado. Lo que es la organización social, tienen un sistema parlamentario inspirado por el británico, que de nuevo fue su colonizador. Para ser elegido en el parlamento tienes que formar parte de un partido político y ser seleccionado mediante un sistema de representación proporcional, donde cierta cantidad de votos eligen a cierta cantidad de ministros. Cuando todo esto se da, el parlamento después lleva a cabo un voto para elegir al primer ministro. Este voto necesita ser de 201 a 199 para elegir al primer ministro. Lo que es el choque cultural para ser un profesionista, una de las cosas es la comunicación. En México se suele ser un poco más indirecto y cortés, intentando evitar el conflicto, mientras que en muchas partes de Sudáfrica se prefiere un estilo mucho más directo, sobre todo en los negocios fuertemente influenciados por la colonización británica o el afrikaner. Lo que es el tiempo, en México el tiempo y horario suelen ser mucho más flexibles, mientras que en Sudáfrica, y siendo sinceros, en una buena parte del mundo esto es mucho más estricto. Lo que es la jerarquía, los mexicanos tenemos una autoridad mucho más marcada que los sudafricanos. En Sudáfrica se suele valorar más la individualidad y una organización más horizontal, junto a la proactividad. Mientras que en México se suele ser más de esperar por aprobación de un superior antes de actuar. Lo que es la diversidad cultural y lingüística es porque en Sudáfrica, como hay tantos idiomas, alguien que no esté acostumbrado a lidiar con este tipo de multiculturalidad puede estar confundido y llevar a cabo malentendidos al tratar con varias personas con diferentes estándares en un mismo entorno. También está el estilo de las reuniones. En México las reuniones suelen ser más que nada eventos para generar confianza entre compañeros y también hablar sobre lo que se debe hacer. Pero en Sudáfrica estas ocasiones son mucho más estructuradas y con un propósito mucho más enfocado. Y también está la relación entre el trabajo y la vida profesional. Nosotros como mexicanos somos mucho más comprometidos con el trabajo, siendo más propensos a las horas extra y que este mismo consuma más buena parte de nuestra vida. Mientras que los sudafricanos tienen una relación más transaccional y prefieren tener bien delimitada su vida profesional y personal.